Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y hoy empezamos con tres autores, tres excelentes autores que nos visitan con sus nuevos libros. Acá está Guillermo Piro con El náufrago sin isla, una novela. Viaje a las cosas, de Miguel Vitagliano. Y Ossi Abilio con su libro Bu. Tres autores muy diferentes. Generacionalmente no, están bastante, me parece. Parejitos. Parejos. Y con temas en sus novelas muy diferentes. Vitagliano, 2018 me decías que viniste por última vez a este programa. Claro, por la novela anterior, Enterrados. Enterrados. Sí. Pero yo leí en algún lado que Enterrados, Viaje a las cosas, que es la nueva, y una que estás escribiendo, ¿es una trilogía? Sí. Sí, conforma una trilogía que en realidad es lo que la une es la problemática de la novela. Así nomás. Claro, exactamente. La problemática de la novela es una reflexión sobre la novela en tres novelas. Y entonces la primera tiene que ver con la literatura frente a la historia. Estas son los novelistas, los escritores. Bueno, en Enterrados, si yo mal no recuerdo, estaba Bartolomé Mitre, estaba Sarmiento. Exactamente. Y la Guerra Dante, del Paraguay, la Guerra del Paraguay, y Dante. Todo eso, ¿eh? Y Dante. Sí. Y acá, bueno, es Hudson, Conrad y Cunningham Graham. ¿No? Que eran amigos entre sí. Exactamente, sí. Una relación, en el caso de Conrad y Hudson, una relación tirante, tenía sus tensiones y que era fascinante poder escribir sobre eso, ¿no? La novela en realidad lleva el eje central de Hudson. Y bueno, en su paso y en su estadía en Inglaterra, toda la mitad de su vida en Inglaterra, o más de la mitad de su vida en Inglaterra. Él se fue de acá a los 30 y pico. Exactamente, porque estaba a los 33 enfermo. años. No estaba enfermo. Bueno, él estaba enfermo desde los 15 años. Pero ¿De qué tenía? Y tenía una afección cardíaca, ¿no? Tenía una afección cardíaca crónica, y yo creo que había mucho de psicológico en esa patología, aparte de su afección cardíaca. Que lo va a marcar, bueno, durante toda su vida. ¿Por qué te interesó tanto? A mí me llama la atención, antes de empezar hablábamos, que hubo un libro de Hernán Roncino, de este año o el año pasado, que también remitía mucho a la figura, no era una biografía ni nada por el estilo, pero remitía a la figura de Hudson. Y ahora veo este libro y digo, ¿qué pasa con Hudson? No lo sé. Siempre pasa que cuando vos estás escribiendo, todo te habla de lo que estás escribiendo. Eso sin duda. Pero eso tiene que ver con una locura de los escritores, ¿no? Todo remite a lo que estás escribiendo. Y porque es la obsesión. Claro, y también todos empiezan a escribir de eso que estás escribiendo. Pero de eso que vos estás escribiendo. Pero en realidad circula. Hudson fue ¿Por qué te atrae a vos Hudson, entonces? A mí me atrajo Hudson por las flores, por unas flores. En realidad esa es mi conexión con Hudson, por unas flores y por las serpientes. ¿Serpientes? Sí, porque yo tengo una aprehensión terrible hacia las serpientes, con las serpientes y hacia las serpientes, y eso por un lado. Y las flores era porque hay un regalo que él le hace a su madre, y son unas flores que en la versión original figuran con un nombre. Son unas flores que en realidad son iguales a todas las flores, que no tienen ningún tipo de diferencia, que son muy feas, se parecen a yuyos, y que él sostenía que en esa manera de ser exactamente invisibles estaba su carácter de belleza. Y bueno, y que se iluminan por la noche, tienen una fragancia particular. Los textos figuran como Penrose. Yo recorrí todas las diferentes Penrose que había en Inglaterra porque ¿Cómo se traduce Penrose? Y es que justamente ahí está el asunto. Y según Martínez Estrada son damas de la noche. Y yo me quedé con que fueran las damas de la noche. Martínez Estrada admiraba mucho a Hudson, ¿no? Absolutamente, sí, claro. Borges. Martínez Estrada, después un escritor que fue muy importante, un crítico en sus investigaciones sobre Hudson, que fue Luis Horacio Velázquez, que fue el que rescata un texto de Hudson, el primero que se publicó en la Argentina, a fines del 19, ¿no? Porque él los libros más conocidos los escribió ya en Inglaterra, ¿no es cierto? Todos los libros los escribió todos. En Inglaterra. Cuando se fue acá no escribía todavía. No escribía.
escribía informes para asociaciones científicas, no escribía, y bueno, no se conoce ningún texto de él aquí escrito acá. Anterior. Sí, el primer texto que se... Pero él escribe desde Inglaterra, pero escribe sobre nosotros. Exactamente. Claro, ahí está. Sí, sí, sí. Por lo tanto, bueno, se lo toma como autor argentino. Sí, sí, con esa... Bueno, en un momento había toda una tirantez sobre considerarlo argentino, un argentino, inglés, el mejor inglés, y todo un juego que hace el mismo Estrada. A mí eso poco me interesaba. A mí me interesaba esa fragancia de esa flor que las flores. Única. Y a partir de ahí, bueno, porque viste como, y en esto estoy seguro que Yossi y Piro van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Ahí están los escritores que escriben sobre lo que saben y están los escritores que les gusta escribir sobre aquello que no saben. Justamente. Es la posibilidad de descubrir, bueno, yo me gusta más encontrarme en ese camino. Sí, pero la figura de Conrad que aparece en tu libro, también el libro de Guillermo también remite un poco a Conrad, ¿no? Con este náufrago sin isla. Sí, totalmente. Remite un poco a la novela de aventuras, ¿no? Claro. A la que Conrad era tan proclive. Vos me decís que no es un caso real. No es un caso real, pero ya sé a qué te referís, te voy a explicar, ¿no? La idea de esta novela surgió porque estaba traduciendo un libro sobre micronaciones, un atlas de micronaciones, y contaba una historia que me resultó fascinante, y es que a fines del 1800, 1860, no me acuerdo, surgió a muy poca distancia de la costa sur siciliana una isla volcánica. Y en ese momento justo pasaba un barco francés y los franceses, dado que pasaban por ahí y en ese momento no existía todavía ninguna reglamentación al respecto, pusieron un cartel que decía Propriété de la France y dijeron, otra cosa. Esta isla es nuestra, la isla estaba en erupción todavía. Y los sicilianos, en vez de generar un conflicto, como saben mucho más de volcanes que los franceses, dijeron, no te preocupes, esta isla se hunde en 2 meses. ¿Y qué fue lo que efectivamente ocurrió? Se hundió. Y hoy se puede visitar, los buzos la visitan y le sacan fotos al cartel que dice Propriété de la France, porque es lo único que tiene la isla, porque es piedra, no es nada, ¿no? Claro. Y entonces vos te imaginás una isla. Me imaginé qué pasaba si un náufrago encuentra esa isla, ¿no? Que es una isla mínima, es una isla muy pequeña, casi tan chica como este estudio, pero que es inaccesible porque emana lava y además no se puede acercar porque llueven piedras candentes. Pero es algo. Y se queda dando vueltas. Es algo al que aferrarse, es un pobre náufrago en la mitad del océano. Se queda dando vueltas alrededor de esa isla, un poco también atraído por la belleza del espectáculo nocturno, ¿no? Yo me imaginaba el tipo solo ahí en un barquito, en una canoa, no sé qué estaba, y ver toda esa erupción en medio de la noche, la soledad total. En el medio del mar, sí. Y incluso en un momento se queda dormido y la marea se lo lleva y cuando se despierta no ve la isla y se desespera. Y sí, bueno, era de dónde agarrarse, ¿no? Claro. Y divisa en el horizonte una columna de humo y supone que es eso y se dirige hacia ahí y finalmente la vuelve a encontrar y vuelve a quedarse dando vueltas, ¿no? Hay todo un conocimiento del mundo del mar, de la navegación, en la primera parte, antes de quedar náufrago. Y yo sé que vos trabajaste en una tripulación en una época. Navegué en un barco hace muchos años. Bueno, pero eso queda, ¿no? El de algún modo no quedan los hechos más concretos porque la navegación actual, pensando en la navegación del siglo XVIII, pero el espíritu es el mismo. Marinero, Los marineros siguen siendo tan supersticiosos como en el siglo XVIII. En teoría había ido como traductor, porque era un barco francés y vos sos traductor. Y el catering del barco lo hacía una empresa argentina, entonces tenía como una especie de actividad bífida. Iba ahí como traductor y al mismo tiempo podía elegir lo que quería hacer y yo creí que era una buena oportunidad, dado que no sé cocinar, para aprender cocina, pero estuve 5 minutos en la cocina y me di cuenta de que iba a ser una cosa complicada, que no iba a funcionar porque el cocinero estaba completamente loco. Entonces salí de la cocina y le dije a mi jefe, sacame de acá ya, y me puso a lavar platos. Lavabas platos. Estuve 2 meses lavando platos y después el barco viajó de Hamburgo a Tierra del Fuego y en Tierra del Fuego se dedicó a hacer una instalación, un oleoducto. Con lo cual quedó fijo, se convirtió en una plataforma. Y ahí pasé a trabajar en control de víveres. Estaba en una pequeña oficina
aburrido. Nada, poniendo en una ficha cantidad de latas de tomate. ¿Y ahí empezaste a escribir? No. Sí, escribía, pero escribía fichas. Las fichas nomás. Sí. No, digo, esos lugares aburridos, por ahí surgen las vocaciones. No fue así. De hecho, me embarqué pocos meses después de haber publicado mi primer libro. Ah. Pero esos 3 meses sí pasaron muchas cosas. Me imagino. Sí. Pero algunas se deben haber transmitido Totalmente, a este libro. Sí, hay un conocimiento. Uno puede leer a Conrad y todo lo que quieras, pero acá hay una vivencia, me parece, ¿no? Que puede haber ayudado. Sí, yo creo que en el hecho, en describir la superstición que tienen, que creo que no difiere mucho la superstición de los marineros franceses de un marinero argentino. Difieren en el objeto de superstición, pero son igualmente supersticiosos. Claro. Y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que se toca, con lo que se habla, etcétera, porque si no se alteran. Yo sí. Este libro es más difícil de escribir, diría yo. ¿De escribir o de leer? Sí. De las dos cosas. No, de leer no es nada difícil. De describir. De describir, ok. ¿De qué se trata? ¿Es novela, no es novela? A ver, contá un poco porque se llama Boo. Boo. Yo sé de qué se trata porque lo he leído, pero me gustaría que contaras. Una invitación al susto. Al susto es la última palabra, Boo, ¿no? Termina con Boo. Un susto relativo. Bueno, es una novela de 1590 capítulos. Capítulos. Capítulos o entradas, ¿no? Bueno, que es un diario, así es el subtítulo, un diario de rodaje de una película que transcurre en Punta Indio. Es un intento de filmar una película que no se logra. Y el rodaje de la película, efectivamente sigue cierto cronos y es un diario que está mezclado con otros diarios, muchos diarios de citas, de lecturas, diario de clases, diario de pandemia, de separación, diario de duelo, diario de músicas. Toda la vida. Claro, entonces todos esos diarios entran en un desorden caótico, cosmogónico, digamos, ¿no? No, y pensaba en lo que decía Miguel, en el origen de esto, efectivamente está esto de escribir sobre lo que sé, y escribiendo sobre lo que sé, que era un guión de una película que se frustró, que estaba escribiendo con una colega antes de la pandemia lo frustró en principio. Fui al encuentro, como sucede, lo que no sé, y al revés, cuando empiezo a escribir sobre lo que no sé, vas a encuentro de lo que sabes, de tu vida, etc. Bueno, ahí está mucho también mi paso. Hay muchas frustraciones acá. Con Boo entendí, y ya lo venía entendiendo a mis 50 añitos casi ya, que las frustraciones son todo. En la frustración está como el motor de la expresión, de la vida, de los afectos, de lo que sale y de lo que no sale. La pandemia fue clara, este momento que estamos viviendo sin duda también lo va a ser. Como en la frustración es el lugar de la recreación, de la diversión, de la soledad y también de encontrarse con otros, ¿no? Vos decías, Miguel, esto de que uno escribe solo, es verdad, pero escribe con un montón de ecos, de decir, ¿cómo puede ser que estén escribiendo? Bueno, acá el tema de lo fragmentario. Durante la pandemia, en cuarentena, surgían diarios, digamos, justamente que tomaban el formato del fragmento, no es una novedad. Pues decías, uy, todo el mundo está escribiendo fragmentos, decías, pucha, y bueno, justamente porque estábamos viviendo una situación fragmentaria con medios de expresión y comunicación como Twitter y X. Pero si uno remonta, y ahí yo me fui encontrando con mis orígenes como estudiante de filosofía, bueno, Heráclito antes de Twitter escribía en fragmentos. Un poco antes de Twitter. Y antes de Heráclito también se escribía en fragmentos, porque la vida son fragmentos. Bueno. Después, claro, la tradición Es eso exactamente lo que transmite. Bueno, ahí está. Claro, nos muestra esas novelas de largo aliento, pero esas novelas de largo aliento, yo las llamo novela. De hecho, el año pasado leí, un poco por azar y después con mucho fanatismo y amor, el Decamerón, que derivó en un taller que di en Almalva. Mira. Y Boccaccio habla de una definición de novela. Vieron que hace una cosa increíble, que es escribe un prólogo o postprólogo en el medio del Decamerón, ¿no? Para defenderse de las acusaciones. Y él dice que una novela, para ser novela, tiene que ser divertida, memorable. Divertida, memorable, bueno, hay una palabra más que ahora se me... Entonces, ahí yo encontré algo, dije, claro, lo memorable es qué memoria nueva uno recrea, en este caso una película que no fue filmarla, y divertida en el sentido de la recreación, que eso es divertido, ¿no? Nosotros diversión parece que es pasarla bien, ir a una fiesta, pero divertido es
dar un giro, etimológicamente, en dirección opuesta. Mira. Entonces la película que no filmaste, que es lo que pasa acá, la filmaste, por ejemplo. Claro. Y después otra cosa que pasó, que fue un guiño también, se acuerdan seguramente que en el 2020, cuando todo el mundo escribía y escribíamos, etcétera, Mariana Enríquez, que estaba en el Fondo Nacional de las Artes, lanzó una convocatoria de novela de género, ¿no? Que no era de novela como tradicional. Es verdad, de género. que eso generó una polémica. Claro, de ciencia ficción, de terror, etcétera. Claro. Y yo empecé a escribir esto y dije, yo voy a escribir una novela de género. A ver. Y entonces me armé todos estos fragmentos. Esto en principio iba a tener 666 capítulos, que es el número del diablo. Después se excedió a 1590 y el BU es esto, es como jugar, para parar, hasta aquí llego. Jugar con el género, todos los sustos. Ahora la película, posibles. la primera, la que surge todo esto por la filmación de una película, ¿era sobre tu madre la película o no? En principio era una película que atravesaba el duelo, el personaje que era yo y no era yo. Yo iba a actuar, iba a protagonizarla, lo cual me tenía ilusionado y aterradísimo, aterradísimo. Era sobre un personaje que era yo, que para atravesar o para superar el duelo por la pérdida de la madre, que era Mónica Rossi, mi madre, con sus pinturas, la que yo conocí bastante. Claro, que encarnaba otras identidades, una mujer, un punk, y en un momento un loco que iba a punto de indio y luchaba contra unas bestias salvajes que eran unos chanchos de estos. Entonces tomé este último momento y acá soy de hecho un gran actor en el rodaje. En el rodaje. Pero un actor y un escritor muy bueno, de hecho. Bueno, sos por eso, actor, también artista plástico, ahora porque en este momento está exponiendo en el Centro Borges, ¿no es cierto? El grieguismo, digamos, ¿no? Ay, claro. Bueno, El eso surgió también completo. de otra frustración. ¿Podés contar un poquito de esta muestra? Esa muestra se puede visitar, tengo Se puede entendido. visitar hasta el 17 Y es tu primera muestra. de diciembre, después vuelve en febrero. Exacto. Hasta el 17 de diciembre y después en febrero. En febrero hasta el 18. ¿Hasta qué? 18 de febrero. Bueno, se llama Vuelve el 18 sobre el arte de la novela, justamente citando una acá novela. lo tengo. Citando una novela de Fowell muy hermosa que se llama Sobre el arte de la novela. Sí. Novelita corta que está editada junto a Gel Pael. Hay una edición de Periférica muy linda. Y donde Fowell primero reflexiona sobre la novela, empieza hablando de las viejas madres, otra vez, que dice que no pasa un día en que ningún hombre no puede pensar en las viejas madres, que desde ese lugar pensamos, crecemos, nos expresamos. Y después habla sobre la novela y el arte de la novela, y después cuenta su novela, ¿no? Y empezó otra vez de una frustración, justamente. Yo venía pintando, dibujando mucho en la pandemia, que es algo que yo promuevo en clase de escritura. La gente, ¿Que se dibuje? Claro, porque la gente, muchas veces, alumnos, jóvenes, no jóvenes, quieren escribir y tienen dificultades para escribir. Y yo digo que la solución es no escribir. Es decir, cuando vos, no pude escribir, dices, no escribas. No escribas, ¿quién te obliga? ¿Y qué puedes hacer? Dibujar, por ejemplo, caminar, dormir, no hagas nada, lava los platos, anda a casa cuna, no sé, hace algo. Y dibujar es una manera muy, dibujar es escribir antes de escribir, ¿no? Es encontrar una grafía nueva. Bellisi dice algo muy hermoso sobre la poesía. Dice que la poesía arranca cuando empieza el balbuceo, que es algo así como la infancia después de la infancia. Sí. Y el dibujo es ese lugar donde volvemos a ser libre y decididamente analfabetos. El que viene... Lo encaraste de esa manera. Un poco tenía que ver con eso, con la escritura. Después descubrí, yo no sabía que existía tal cosa, la escritura sémica. Acá tenemos una gran artista argentina que es Mirta Dermisache. Hace poco. Pero hay otros. Hay muchas muestras. Sí, Ferrari es otro. Ferrari también, claro. Y ahí descubrí algo que es escribir, y descubrí que los libros mismos podían ser un soporte para reescribirlos en unas grafías asémicas, es decir, no semánticas. Y empezó por ese lugar. Empecé a intervenir una versión de Pequeña Flor en hebreo, en tinta china, y después apareció. Hablando de Pequeña Flor, y creo que ya me tengo que ir al corte, pero no. La película que se hizo con Pequeña Flor, yo no sé si la vieron. Que la hizo Santiago Mitre, ¿no es cierto? Sí. Me pareció extraordinaria. Yo la recomiendo cada vez que puedo. Sí. Es una adaptación muy libre de la novela. Libre, divertida. Pero excelente, amorosa. muy lograda. Sí. Pequeña Flor. Me deja mejor parado, aparte porque tiene un final... Bueno, eso, un mejor final. Esto daría para seguir mucho tiempo, pero me tengo que ir al corte. Gracias por haber venido. Ya
los invitaremos más seguidos si seguimos por acá. Por el momento, Bu de Yossi Abilio y también la muestra en el Centro Borges. Guillermo Piro en Náufragos en Isla y Viaje a las Cosas de Miguel Vitagliano. Anótese estos títulos. Nos vamos al corte y enseguida volvemos. Gracias.